Bien, otra glándula es la glándula tiroides. Entonces, para el caso de la glándula tiroides, también tenemos una glándula que contará con un estómago. Nuevamente, el estómago es una cápsula. Esa cápsula emite algunos tipos de proyecciones que forman tabiques y que terminan generando lóbulos de tamaño muy irregular dentro de la glándula tiroides, llamados lóbulos tiroideos. Bien. Lo esencial dentro de la glándula tiroides es que su parénquima se organizará principalmente a manera de folículos, los cuales vamos a denominar folículos tiroideos, que los podemos ver allí. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes consultan placas de laringe o de tráquea, es muy probable que puedan encontrar segmentos de glándula tiroides ubicados dentro de ella. ¿Listo? Los folículos tiroideos son lo más abundante que existe allí. Bien, entonces los folículos tiroideos son estructuras que tienen aspecto quístico. ¿Por qué? Porque son cavidades que están realizadas por un epitelio y que tienen un contenido. En este caso, el contenido es coloide, que se llama coloide tiroideo. Ese coloide tiroideo va a estar compuesto principalmente por tiroglobulina. Oigan, para que lo tengan en cuenta, la glándula tiroides es una glándula muy particular. ¿Por qué? Porque es que las secreciones salen secretadas primero hacia una superficie, luego se reabsorben para ir hacia el componente vascular. Eso, digamos, no pasa en todo lado, eso es algo muy característico de la glándula tiroides, no es lo común en las glándulas endocrinas, pero en este caso pasa. Las células involucradas en la secreción de ese coloide tiroideo pues vienen siendo estas que vemos acá, que conforman un epitelio que puede ser cúbico simple o cilíndrico simple, dependiendo de su grado de síntesis de hormonas tiroideas. Bien. Entonces allí lo podemos ver, vemos mucho mejor ese epitelio cúbico simple que se va a denominar epitelio folicular. Ese epitelio folicular pues será el encargado de producir este coloide, ¿listo? Ya que a partir de ese coloide se va a dar la síntesis tanto de T3 como de T4. Como el epitelio folicular está involucrado en la secreción, pero luego en la reabsorción de ese coloide, pues esas células usualmente desarrollan microvellosidades cortas en la superficie que vuelven más eficiente ese proceso de absorción del coloide. ¿Listo? No lo vamos a describir en gran profundidad acá. Esto es un pequeño resumen de lo que van a ver en la parte fisiológica. Veremos que la síntesis de tiroglobulina que se da dentro de las células foliculares del epitelio folicular son las que permiten que se secreten hacia la luz del coloide, ¿listo? Sumado también a la secreción de yoduro, ¿listo? Y a partir de las moléculas de tiroglobulina y yoduro va a haber una yodación de la tiroglobulina que permitirá generar estos dos sustratos. La monoyodotironina, que la vemos acá con las pepitas azul y roja, y la diyodotironina, que es las que vemos con las dos pepitas rojas y una azul. A partir de la diyodotironina y la monoyodotironina es que se podrán formar los sustratos de T3 y T4 dentro del coloide. O sea, lo que vemos en el coloide viene siendo una mezcla de tiroglobulina, diyodotiroglobulina, monoyodotiroglobulina y la fabricación de T3 y T4 a partir de ellos. Es a partir de ese coloide que la célula folicular vuelve a generar reabsorción del coloide, pero la reabsorción se da principalmente en ¿qué? De T3 y T4, que son transportadas hacia el dominio basal de la célula folicular para que por exocitosis salgan liberadas hacia el sistema vascular y puedan ir distal en el cuerpo. Bien, o sea que vean que hay diferentes pasos comprometidos en la síntesis de hormonas tiroideas que implican que la célula folicular secrete, pero aparte de eso la célula folicular reabsorba, ¿listo? O sea que las células foliculares por eso deben tener microvellosidades en su superficie. Bien, los productos de secreción del epitelio folicular entonces van a corresponder a la tiroxina, que vendría siendo T4, y a la triyodotironina, que viene siendo la T3, las cuales tienen múltiples funciones, principalmente ligadas al metabolismo basal y a la producción de calor tanto en células y tejidos. Bien, va a haber una tercera hormona, que es la calcitonina, pero ojo, la calcitonina no es producto de la síntesis de las células foliculares. La calcitonina, mucho antes conocida, pero este término ya está en desuso, tirocalcitonina,
es una hormona que va a tener una función antagonista a la de la hormona paratiroidea. Y esta hormona va a estar formada por las células parafoliculares, o va a estar sintetizada por las células parafoliculares, también denominadas células C. ¿Listo? Esas células C o células parafoliculares estarán alrededor del folículo. Es decir, nosotros las veremos, por ejemplo, que se me hizo. Bueno, van a estar periféricas al folículo. No van a estar en el epitelio folicular, sino que, como el mismo nombre lo dice, parafolicular, está sobre la superficie basal del epitelio folicular. Bien, comparten membrana basal y pues van a encargarse de la secreción de calcitonina. Obvio, decir que tiene una función antagonista PTH, pues no nos deja muy claro cuál es la función. ¿Listo? Ambas van a regular la calcemia. ¿Qué significa eso? Los niveles de calcio en sangre, en plasma. Bien. Por lo tanto, vamos a ver que una va a aumentar la calcemia y la otra va a disminuir. PTH aumenta, calcitonina disminuye. ¿Listo? PTH. PTH aumenta la calcemia, calcitonina disminuye la calcemia. O sea que calcitonina va a ser secretada en condiciones en las cuales la calcemia disminuye en la sangre. Aumenta en la sangre, perdón. Con el fin de que pueda darse una disminución de esos niveles de calcemia. ¿Listo? Entonces vamos a ver la glándula tiroides. ¿Dónde nos vamos a meter? Al mismo microscopio. No, mentira, de Wayne State no, porque creo que acá no se ve tan bello. Mentira, sí se ve, entonces quedémonos acá. Entonces vamos a ir allá a Wayne State y nos vamos a meter a la glándula tiroides. Para quienes se hayan salido, los voy a poner acá. Voy a crear el código curry y ya comparto pantalla. Wow, eso parece muy lindo. Bueno, en esta imagen no se ve muy bien la cápsula de la glándula tiroides. Si ustedes ven en la superficie, pues no hay tanto tejido conectivo. Hay en otras imágenes que sí se ve mejor, pero se ven muy bien los tabiques que vienen correspondiendo básicamente a estos que vemos acá. Listo. Y vean cómo esos tabiques rodean partes del parénquima y conforman esto. Listo. Esto que yo estoy encerrando allí lo vamos a llamar lobulillo tiroideo. Bien. Esto sería un lobulillo tiroideo. Y dentro del lobulillo tiroideo ustedes pueden ver que el parénquima se organiza en folículos. Listo, folículos que yo voy a denominar folículos tiroideos. Bien, o sea que por ejemplo cada uno de estos círculos que vemos aquí es un folículo tiroideo. O sea que no vamos a confundir el término folículo con lobulillo porque no son lo mismo. Listo, folículo tiroideo y lobulillo tiroideo. Bien, ahora nos vamos a ir dentro de un lobulillo para ver bien los folículos. Ya, eso ahí en estatua. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces nos vamos a ir al interior de un lobulillo. Entonces vean el interior de un lobulillo. Entonces en el interior de los lobulillos yo veo los folículos tiroideos. O sea que, por ejemplo, estas células que yo estoy viendo que forman al folículo tiroideo, un tipo de epitelio, y a eso yo formalmente lo voy a llamar epitelio folicular. ¿Listo? El tejido que yo tengo allí
Se va a llamar epitelio folicular. ¿Listo? Donde cada célula cuboidal que encontramos allí, ¿cómo se llama? Por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Pues si es el epitelio folicular, la célula se llama Célula folicular. célula folicular, exactamente. ¿Y las células foliculares qué funciones tienen? Producción de T3 y T4 principalmente. Bien. Lo que tenemos en el centro, ¿cómo se llamará? El coloide tiroideo. Entonces este que vemos acá vendría siendo el coloide tiroideo. Y las células que vemos periféricas a los folículos que no tocan la luz del coloide vienen siendo las células parafoliculares. O sea que por ejemplo aquí todas estas celulitas que estamos viendo que no hacen parte de la pared del folículo, o sea que no están en el epitelio folicular, vienen correspondiendo a las células parafoliculares. Ahí señalé varias, ¿no? Tenemos varias puestas. ¿Qué hacen las células parafoliculares? ¿Qué hacen? Jonathan, ¿qué hacen? Producir calcio. Producen calcitonina. ¿Listo? Se encargarán de la producción de calcitonina. Tienen un origen embrionario a la glándula tiroides, muy diferente. No nos vamos a poner a hablar de origen embrionario, les dejo ahí la inquietud para que recuerden lo que vieron en biología del desarrollo. Bien, probablemente ustedes también puedan notar, por ejemplo, esto. Vean que dentro del coloide hay zonas donde yo veo estos círculos. ¿Qué puede ser eso? Como este anaranjado que vemos acá. Bueno, ¿qué color es este? Perdón. ¿Gris? No. Entonces este es como naranjita. ¿Qué es eso? ¿Qué vemos allí? ¿Qué puede ser eso? No me vayan a decir que una célula caliciforme, ¿por qué no? ¿Qué puede ser eso? La calcitonina. No, ¿sabes? Mira que esos sitios que ustedes observan allí, ¿puedo borrar esto? Sí, bueno. Lo que ustedes ven allí y que pueden, por ejemplo, observarlo en varios folículos, vean por ejemplo acá, son zonas de reabsorción del coloide. Bien, o sea, en esos sitios donde ustedes ven esa burbujita pegada al epitelio folicular es una zona de reabsorción de coloide. ¿Y si no está pegada la epitelio? Puede ser también, sino que ahí no estamos viendo la parte inferior, o sea, recordad que tiene una estructura tridimensional, ¿no? Como estoy viendo allí sobre el plano, en algunos casos podría verlo así como separado, pero vean que en la mayor parte de los casos me aparece a mí bordeándome al epitelio folicular. ¿Cómo esa grande es lo mismo? ¿Cómo? Como la grande es lo mismo. Como estas grandotas que vemos acá, mira. Estas serían zonas de reabsorción de coloide. Y esa de allá. A la izquierda. Esto de acá, ¿para dónde me voy? No, para la izquierda. Más, Izquierda. más, un poquito más abajo. Esa grande a la izquierda. La grande a la izquierda. ¿Esto? Izquierda. ¿Esto? Esa. ¿Esto? Sí. Sí. Ah. Zonas de reabsorción. Zonas de reabsorción de coloide. Zonas de reabsorción de coloide. Ahí las tendremos. Y por si las moscas, esto es mugre. Listo, no es nada más. Listo, lo que ven ahí como oscuro, porque esta placa está bastante sucia, eso es mugre. Listo, no es nada más. Entonces, vean, está bastante grandota esta glándula
esta glándula tiroides, y vean que se ven muy bien los folículos allí. Les digo que se ven bien porque, por ejemplo, en algunas placas de Liu no es que se vean muy bien que digamos. Bien, entonces, por ejemplo, nos metemos en el sistema endocrino. Me voy a meter, por ejemplo, la primera que aparece acá, la glándula tiroides, esta parafina, y vean que, bueno, esta se ve linda, se ve bien bella también. Y vean que ahí tenemos el epitelio folicular, aunque ahí está como todo chupado el coloide. ¿Listo? Pero vemos muy bien el epitelio folicular, vemos las células foliculares. De hecho, les voy a pedir un favor, señálenme lo que ustedes consideran allí que son células foliculares, los que estén metidos en Zoom. Foliculares, Aranza, eso es el coloide. Juanfe, ¿quién es Juanfe? Eso, muy bien, Juan Felipe, ahí te queda. Sara, esas son para foliculares. Camila, Isabela, Manuela, muy bien, esas serían foliculares. Recuerden que las foliculares son las que están señaladas directamente, muy bien Kaori, muy bien Sara, son las que están señaladas directamente en el epitelio folicular. ¿Listo? En el microscopio de Duke, por ejemplo, vamos a encontrar que hay algunos casos con, por ejemplo, hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Listo? Por ejemplo, esta es de una glándula con células foliculares hiperactivas. Y pueden ver ustedes allí, por ejemplo, que los coloides y el epitelio se ve más alto, ¿cierto? Vean que ahí el epitelio no lo vemos cuboidal. El epitelio lo estamos viendo como cilíndrico y los folículos se ven gordos. Hipertiroidismo. En hipertiroidismo, exactamente. Lo veríamos así. ¿Listo? Entonces, una glándula tiroidea con una alta actividad, poca conservación de coloide porque tiene una alta reabsorción del coloide por las salidas de 3 y de 4 hacia la superficie. ¿Listo? Esto nada más a manera de ejemplo, no es que lo vayamos a estudiar directamente, probablemente con el profe Andrés en patología puedan explorar un poco más esto, conmigo no lo van a hacer. ¿Bien? Bien. Y esa sería la glándula tiroides. ¿Tenemos alguna duda con relación a la glándula tiroides? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna duda con relación a la glándula tiroides? ¿No? Que están como aburridos. Apenas estamos empezando el sistema. Está teniendo 3 semanas por delante del sistema. Bien. Bueno, una glándula anexa a la glándula tiroides que comparten el mismo estroma viene siendo la glándula paratiroides. Bien, entonces la glándula paratiroidea viene siendo no solo una, sino 4 conjuntos de glándulas que ustedes pueden observar allí. Igual tiene estroma, tiene parénquima, el estroma tiene una cápsula y la cápsula básicamente se comparte con la glándula tiroides. Es decir, el estroma de las glándulas paratiroides está compartido con el estroma de la glándula tiroides. Lo que no se comparte, porque no es lo mismo, es el interior de las glándulas paratiroides. ¿Listo? Que como lo pueden ver está conformado por cúmulos y por lobulillos demasiado irregulares. Bien. Se definen como cúmulos y cordones, pero si les soy honesto, pues vamos a encontrar que hay mayor cantidad de cúmulos que en realidad cordones. Bien. En la glándula paratiroides vamos a encontrar también 2 tipos de células. Vamos a encontrar las células principales y las células oxífilas. ¿Qué pasa con las células principales? Suelen ser las células más abundantes que encontramos a nivel de la glándula paratiroides y son las que se encargan de la síntesis, del almacenamiento y de la secreción o liberación de hormona paratiroidea. ¿Listo? O también conocida como paratormona o PTH. Bien, ya lo habíamos dicho, calcitonina es un tipo de hormona que tiende a llevar a la baja la calcemia, mientras que la secreción de PTH tiende a llevar la calcemia alta. ¿Listo? O sea que es liberada cuando se necesita reabsorber calcio o se necesita absorber calcio por vía intestinal o liberar calcio desde los huesos o aumentar la reabsorción de calcio a nivel de las nefronas. Bien, estas células van a ser pequeñas, van a tener un núcleo central y sus núcleos se ven muy morados, muy basófilos.
O sea, todas estas pepitas que ustedes ven allí son células principales. Son muy fáciles de identificar. El otro tipo de célula que encontramos en las glándulas paratiroides son las células oxífilas. Bien, que las ven ustedes acá. Vean que tienen un citoplasma muy dilatado, tienen un núcleo muy parecido al de los principales, solo que aquí lo que vemos es que el citoplasma es mayor. ¿Listo? No tiene ninguna función secretora, se señala que pueden ser principales ya envejecidas, listo, que pierden su función secretora, y como lo pueden ver son células bastante grandes, con un citoplasma muy evidente, diferentes a las principales que vean que el citoplasma es muy limitado, es estrecho, parece como el linfocito, más o menos. Bien, estas pueden estar ubicadas de manera aislada o pueden estar también formando grupos o cúmulos celulares. ¿Listo? Y no van a tener ninguna función secretora. Pregunta. ¿Cómo? Nada. ¿Listo? Son células allí que quedan como células residuales y pues no van a tener ninguna función endocrina. ¿Listo? Entonces vamos a ir a ver esta glándula. En algunas glándulas de glándula tiroides se encuentran, en otras es necesario poner glándula paratiroides para poderlo observar. Por ejemplo, vean que en esta placa de Wayne State está como una glándula sola. Vean que no se ve muy bien, tiene mucho tejido adiposo que ha invadido como la glándula. Y aparte de eso, pues vemos el interior de la glándula que también tiene algunos adipocitos. ¿Listo? Allí podemos ver claramente cuáles son principales y cuáles son oxífilas. El indicador que ustedes van a utilizar, ¿cuál es? ¿Veo o no veo citoplasma? ¿Ven? Entonces, por ejemplo, alguien por favor que me señale lo que considere son células oxífilas. Bien Isabela, bien Camila, bien Santiago, bien Laura. Entonces vean que las oxífilas, bien Mariana, bien Aranza. Vean que las oxífilas ustedes las alcanzan a observar por una gran cantidad de citoplasma. ¿Listo? Tienen mucho citoplasma, ahí lo pueden observar. En ese caso están, por ejemplo, en las dos observaciones, están en cúmulos celulares, ¿listo? Como también como células individuales o solitas. Ahora, ¿cuáles de esas serían células principales? Pues todas. No, las del lado de allá, ¿no? Todo lo que no tenga citoplasma. Bien Camila, bien Santiago, bien Laura, bien Aranza, bien Juan Felipe, bien Laura, Camila, bien. Vean que todo este grupo de células que encontramos acá son células principales, básicamente. ¿Listo? Principales, producción de PTH. Oxífilas, producción de nada. ¿Listo? Entonces vean, allí en anaranjado estoy señalando cúmulos formados por células principales. ¿Listo? Entonces ahí tenemos varias células principales. ¿Listo? Mientras que con el color verde voy a señalar las que ustedes pusieron como células oxífilas. Bien, las tenemos. Entonces, las que tenemos allí son células oxífilas. Veamos otra imagen de paratiroides. Vamos al microscopio de Dios. ¿Puedo borrar esto? Sí, bueno. Vamos al microscopio de Dios. Pues, por ejemplo, por acá tenemos. Vean que en este caso, en la 0052, tenemos glándula tiroides y paratiroides. Ahí dice mamífero joven. Entonces aquí tenemos toda la glándula. Oigan, ¿y ahí dónde están las paratiroides? 52. Señálenlas.
Isabela, creo que lo que vas a señalar es un nervio, pero pues de todos modos dejarlo señalar. ¿Quién va a señalar? ¿Dónde están los paratiroides ajenos cortes panorámicos? Bien, Juan Felipe. ¿Y en la otra? ¿Dónde estaría? Bien, Camila, ahí lo tendríamos. ¿Listo? Vean ustedes que cuando nos acercamos tenemos tiroides acá y vean, tenemos un pedacito de glándula paratiroides. Vean que están compartiendo el mismo estroma, el mismo tejido conectivo. Bien, no es raro. Y ahí encontramos principalmente qué tipo de células. Principales, vean que hay un poco de principales, no hay como evidencia de oxífilas. ¿Es raro? No. Listo, porque de todos modos estamos viendo un corte muy chiquito de la glándula. Profe, ¿y qué son esas cosas entonces que se llaman marronitarias? Pueden ser como eritrocitos, es que esto tiene, mira, forma de vasito sanguíneo, estos son como eritrocitos. Mira, esto también es un capilar sanguíneo y tiene eritrocitos. Esto de abajo es un nervio, como les había dicho, entonces eso no es parte de la glándula, esto también es nervio. Y creo que por acá hay otro pedacito de la glándula, véanlo acá, ¿listo? Aquí también veo otro pedacito de la glándula y se ve muy lindo. Veamos otro pedacito de la glándula paratiroides en la otra que nos había señalado Camila. Veanlo acá, ¿listo? Y nuevamente observen que vemos una gran cantidad de principales y no hay como una evidencia muy clara de células oxígenas. ¿Listo? ¿Alguna duda con relación a las glándulas? Ah, bueno, acá sí se ve. Vean que aquí sí hay unas oxígenas. Pues un poquito, ya, no se alteren. ¿Alguna pregunta con relación a las células de la glándula paratiroides? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pregunta, amén. ¿No? Supuestamente se plantea que es un envejecimiento, la forma de envejecimiento es en esencia de las principales. ¿Listo? Entonces el final de su ciclo de vida es ser célula oxígena. ¿Listo? Y se vuelve a funcionar, poco secretoria y pues luego muere. ¿Listo? Entonces sería como parte de su ciclo vital. Bien. Contame, Santiago. ¿Qué marcador que es? O sea, uno cómo sabe si te coloca, digamos, una placa que está muy, tiene mucho zoom, a que sea cúmulo de otros lados? Por ejemplo, ¿dónde más hemos visto cúmulos hasta ahora, Santiago? Ahora que estábamos viendo o sea, seguro, por ejemplo, que me podría hacer cómputo con las células de cirófilas. Bueno, no lo sé, no porque las vesículas son como más cortitas. Pero siento que, por ejemplo, las cirófilas, siempre las ves es difícil distinguir. Pero, por ejemplo, ahí ves alguna característica de cromóforas. De todos modos, en un solo plano de corte, por ejemplo, de hipófisis, no solo te van a salir acidófilas, te van a salir acidófilas y cromóforas. ¿Listo? Te tienen que salir alguna de las dos. ¿Listo? Ahí solo estás viendo células que tienen una función. ¿Listo? Que serían principales. Ahí tendrías que ver si fuera hipófisis, por ejemplo, también la evidencia de células cromóforas. Sí o sí te tienen que aparecer cromóforas. Bien, por ejemplo, pongámoslo aquí directamente con la hipófisis que tengamos en Duke. Vemos en ese. Acá, por ejemplo. Entonces, mira, en este plano de corte, mira que las acidófilas se ven demasiado evidentes que son acidófilas, junto con la presencia de células cromóforas. ¿Listo? Cuando yo me voy a la glándula paratiroides, yo no veo evidencia de células cromóforas. ¿Listo? Entonces así yo podría distinguir, digamos, no te voy a decir fácilmente, pero sí lo podría distinguir un poco a partir de ese detalle. ¿Listo? Aquí veo cromóforas, aquí no veo, aquí veo, aquí no veo, aquí veo, aquí no veo. Okay. ¿Listo? Bien. Ya vamos a terminar. Otra glándula
glándula que tenemos es la glándula suprarrenal. ¿Listo? La glándula suprarrenal viene siendo una glándula muy interesante porque pues tiene relación con el riñón, pero uno, no se forma con el riñón. ¿Listo? Y además no solo tiene un origen embrionario. ¿Listo? La glándula suprarrenal tiene dos orígenes embrionarios diferentes. Nuevamente es un órgano macizo, o sea que va a tener estroma y parénquima. El estroma nuevamente lo mismo, cápsula y tabiques. La gran diferencia es que acá realmente tabiques dentro de la glándula no se ven. ¿Listo? Son supremamente delgados, entonces no vamos a observar que la glándula realmente esté dividida o esté segmentada en tabiques. ¿Bien? Pero el parénquima sí lo vamos a notar muy bien porque el parénquima está dividido en dos porciones muy claras. Está en una corteza que vamos a llamar corteza de la glándula suprarrenal o corteza adrenal, y otra porción que es la médula de la glándula suprarrenal o médula adrenal. Bien, aquí incluso lo podemos distinguir en la imagen: corteza externa bastante gruesa, médula central. Bien, no solo se distingue desde lo morfológico, también se distingue desde lo funcional y se distingue desde lo emocional. ¿Listo? Desde lo morfológico por la posición que tienen, ¿no? Corteza adrenal externa, médula adrenal interna. Desde lo funcional se distinguen por el tipo de hormonas que producen. Hormonas de tipo esteroidal principalmente en la corteza y hormonas como catecolaminas, es decir, epinefrina, norepinefrina en la médula adrenal. ¿Listo? Y desde lo embrionario también porque, por ejemplo, la corteza adrenal es originaria a partir del mesodermo lateral, del mesodermo intermedio, mientras que la médula es originada a partir de las células de la cresta neural, es decir, que es de origen neuroectodérmico. O sea que hay muchas diferencias entre la corteza y la médula adrenal. Bien. La corteza, a su vez, vamos a observar que tiene la posibilidad de notarse varias capas. ¿Listo? En la corteza, como ustedes pueden observarlo, se distinguen tres zonas diferentes, las cuales se van a definir como zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. De las tres, la que tiene una mayor proporción de células es la zona fasciculada, que es la intermedia, seguida de la zona glomerular, que es la más superficial, cercana a la cápsula, y por último la zona reticular, que es la que encontramos pegada a la médula adrenal. Una cosa importante para que lo tengan en cuenta: si bien esos porcentajes determinan la cantidad de cada una de las zonas que encontramos dentro de la corteza adrenal, esto no significa que al momento de verlo al microscopio necesariamente vayamos a ver que se vea más pequeño o más grande una zona. Podríamos encontrar en algunos sitios que la zona reticular se ve más gruesa. Bien, pero pues usualmente la zona reticular es la zona más pequeña, o sea que dependerá mucho del corte histológico que tengamos disponible. ¿Listo? En cuanto a la médula, no tiene ningún tipo de capa, ¿listo? Sino que vamos a encontrar diferentes células que están allí conformándola. Bien, revisemos cada una de estas partes. Entonces, por ejemplo, la corteza, su primera zona se denomina zona glomerular. Ese nombre lo recibe a partir de la disposición que generan las células que se encuentran en esa zona, que en ese caso corresponderán a cúmulos de forma ovoidea. Cuando los cúmulos son ovoides, a lo que le llamo glomérulos. ¿Listo? Que vienen siendo estos como circulitos o estos óvalos que encuentro acá, de cúmulos celulares. ¿Listo? Son los más superficiales. Cada una de estas células que vamos a encontrar allí le vamos a poner el nombre de espongiocito. Espongiocito. De las células de la zona glomerular son llamadas o son denominadas espongiocitos. ¿Listo? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escucha? Espongiocito. ¿Listo? Con S, sin H, con G. Espongiocito. Y los espongiocitos van a estar rodeados por capilares, pero principalmente van a ser capilares fenestrados. Bien. La zona glomerular de la glándula suprarrenal se encargará de la secreción principalmente de aldosterona.
O sea que la parte que está relacionada a nivel renal también con el eje endocrino, que conocerán con el nombre de eje renina, angiotensina, aldosterona. Bien, el cual pues van a revisar nuevamente con el profe Herbert, pero probablemente les mencionaron algo cuando lo vieron en cardio. ¿Listo? O sea que esta es la zona glomerular. ¿Listo? Segundo punto, ya cuando ustedes ven que los cúmulos no son ovoides, sino que los cúmulos son rectos y alargados, formando cordones, aquí ya vamos a hablar de una segunda zona, que es la zona fasciculada. ¿Listo? La zona fasciculada es más profunda. Entonces, la zona fasciculada vamos a ver que está formada por los mismos espongiocitos, pero en este caso en particular los espongiocitos forman estructuras alargadas. Bien, ¿qué vamos a encontrar? Que esas células, esos espongiocitos de la zona fasciculada ya no secretan aldosterona, sino que van a secretar dos tipos de grupos hormonales. Pueden sintetizar glucocorticoides y gonadocorticoides. Esto como algunos tipos de andrógenos. Andrógenos de origen adrenal. ¿Listo? Ojo, no solo hay andrógenos de producción gonadal, sino también que hay de secreción suprarrenal. Sin embargo, esta zona principalmente sintetiza glucocorticoides. Ejemplo, cortisol. ¿Listo? O sea que es la zona que ustedes van a encontrar que produce cortisol y que se encarga principalmente de producir cortisol, pero también genera secreciones muy pequeñas de algunos tipos de andrógenos de origen adrenal. ¿Listo? Por eso hablamos allí de la producción de gonadocorticoides. Bien. Entonces, cordones alargados, ya no los veo ovoides como los veo en la zona glomerular, sino que se ven con formación alargada. Y otra diferencia es que la red capilar de este lado no es fenestrada, sino sinusoidal. ¿Listo? Tercera zona, la zona reticular. Las células ya no son espongiocitos, pero ojo, la literatura no señala un nombre específico para estas células. Por lo tanto, si el estrés hay que llamarle de alguna forma, le puede llamar células de la zona reticular de la corteza adrenal. Pero no tiene un nombre específico, es decir, no le vamos a llamar espongiocito. Como ven, estas células tienen una tinción un poco más oscura, se ven más acidófilas y pues conforman cordones, pero en realidad se ven más con aspecto cumular que cordonal. Nuevamente la red capilar vuelve a ser fenestrada, como era en la zona glomerular. Y en este caso se invierte. ¿Listo? Si por ejemplo en la zona fasciculada había una mayor proporción de secreción de glucocorticoides como el cortisol, en este caso en particular la secreción es principalmente de gonadocorticoides. ¿Listo? Hay un tipo de andrógeno que se produce allí que es la dehidroepiandrosterona, que es el principal andrógeno que produce esta región. ¿Listo? Sin embargo, en una proporción muy pequeña, pero no puede hacer, también puede producir cortisol. ¿Listo? Pero no es la principal zona de producción de cortisol. La principal zona de producción de cortisol viene siendo la zona fasciculada. La reticular es principalmente de gonadocorticoides. ¿Listo? O sea que, por ejemplo, si hay un aumento de andrógenos de origen suprarrenal, puede verse a un aumento en la función o a una hiperplasia de las células de la zona reticular de la glándula suprarrenal. ¿Listo? Dehidroepiandrosterona. Porque se están trabando la lengua y pronunciando. Listo, y la última parte de la glándula suprarrenal viene correspondiendo a la médula adrenal. En la médula adrenal, básicamente, como es de origen de las células de la cresta neural, vamos a encontrar células del sistema nervioso periférico acá. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que esta región está formada principalmente por algunas células ganglionales que reciben inervación de algunas neuronas simpáticas preganglionales. Mucho tejido conectivo, muchas células que van a tener principalmente la producción de catecolaminas como la epinefrina. Bien, hay dos tipos de células, unas células denominadas cromoafines y células ganglionales. Los dos tipos de células los vamos a encontrar allí y la red capilar vendrían siendo nuevamente sobre capilares sinusoidales. O sea que vean que de la zona glomerular hasta la médula los capilares cambiaron mucho.
fenestral glomerular, sinusoidal en fascicular, reticular nuevamente fenestrada y nuevamente médula sinusoidal. ¿Listo? O sea que cambia o varía mucho en este aspecto. Las células cromoafines son las que ustedes ven más teñidas, ¿listo? Que son medio pálidas con una tinción mayor que vemos allí repartidas y ellas son las que se encargarán de la producción de las catecolaminas. ¿Listo? Adrenalina, noradrenalina o epinefrina o norepinefrina, que vienen siendo pues estos cúmulos de células que yo veo repartidos allí y eventualmente con la presentación de algunas células ganglionares. ¿Listo? En el componente vascular, la irrigación de la glándula suprarrenal es bastante importante, probablemente se nos mencionaron en el componente anatómico. Vamos a ver que a partir de la arteria capsular es que se genera la irrigación tanto de la corteza como de la médula. Vean que la corteza genera una serie de plexos vasculares que permiten la irrigación de las diferentes zonas, pero directamente desde lo que vendría siendo la arteria capsular se emite una arteriola que llamamos arteriola medular, que permite llevar sangre oxigenada directamente hasta la médula. Bien, independiente del tráfico de sangre, vamos a ver que la sangre que llega a todo el plexo medular venoso termina desembocando hacia una vena grandísima, que es la vena medulosuprarrenal renal, que es la que permitirá llevar la sangre venosa hacia la cava inferior y finalmente terminar volviendo al sistema circulatorio. ¿Listo? O sea que tanto la médula como la glándula tienen puntualmente dedicación de sangre oxigenada que llega hacia ella. ¿Listo? No es similar, por ejemplo, al hígado, donde las diferentes zonas que veíamos del ácido hepático dependían de una fuente de sangre directa desde las triadas portales. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ir a ver la glándula suprarrenal. Vamos a ir a ver la glándula suprarrenal. La de Wayne creo que es fea. Sí, esta no nos sirve de mucho. Acá tenemos el riñón. Acá tenemos esto. No, vamos a ir a Duke. Nos vamos a meter a Duke. Y en Duke ya les digo en cuál nos vamos a meter. Vamos a meternos a las placas extra y vamos a ingresar porfa a la placa 231. Vea la placa 230, perdón. En el microscopio de Dirk. Me avisan cuando estén allá adentro. ¿Listo? Ingresamos. Usted se han metido, ¿o sí? Bueno, muy bien. ¿Qué es eso? Esa es la vena medulosuprarrenal. Esa misma. Bueno, pero ¿dónde la ¿Qué cosa ve? Está muy bien. Listo, tenemos ahí un corte bastante grande de glándula suprarrenal. Como pueden ver, el grosor de la glándula es muy diferente en cualquier parte que nosotros veamos. Vamos a elegir esta que vemos acá porque es la que mayor cantidad de médula tiene, que es la parte central. Listo, entonces nos vamos a acercar. Muy bien, pueden ver ustedes externamente la cápsula. Esta es la primera cápsula que vemos tan gruesa dentro de todas las que hemos visto hasta ahora en los diferentes órganos.
incluso podemos ver bastante componente vascular y nervioso allí junto con tejido adiposo. No es lo que estamos buscando, pero pues lo quería anotar allí. ¿Listo? Luego nos encontramos entonces estos pedazos que vemos acá. Entonces, a tener en cuenta, primero lo que tenemos que hacer es describir dónde está la cápsula y dónde está la corteza adrenal, perdón, y dónde está la médula. Entonces, por ejemplo, corteza adrenal. ¿Dónde está la corteza adrenal? La corteza adrenal es toda esta. ¿Listo? Entonces, esa que vemos allí corresponde a la corteza adrenal. Corteza adrenal. ¿Listo? Y ya la que vemos más abajillo, o sea, la que nosotros vemos acá, donde las células se ven un poquito como mapasófilas, esa va a corresponder a la otra zona que sería la médula adrenal. Médula adrenal. ¿Qué cosa ve? ¿Quiere café? Tiene un vaso ahí, sí. Bueno, y tenemos las dos. Listo, ya habiendo identificado lo que viene siendo la corteza adrenal y la médula adrenal, ya vamos a meternos en los diferentes partes de la corteza. ¿Listo? Entonces vamos a identificar las tres zonas de la corteza. Vamos a identificar la corteza. Vamos a identificar la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. ¿Listo? Entonces nos vamos a meter directamente a lo que vendría siendo la corteza. Primera parte de la corteza. Bueno, ahí yo sé, no se ve como muy claro, pero entonces vamos a determinar los límites de acuerdo a cómo las células se dispongan. Extraña histología. Pero igual está acá. Bueno, entonces vean ustedes, aquí tenemos unas pequeñas conformaciones que se ven medianamente circulares, ¿listo? U ovaladas. Y esas conformaciones que nosotros tenemos allí van a corresponder a la primera parte o a la primera zona que describimos a nivel de la corteza adrenal, ¿listo? Que correspondería a la zona glomerular, exactamente. Entonces la zona glomerular, pero más bien veamos una zona donde se vea bien clara. Zona glomerular, veamos bien, listo, aquí se ve mejor. Entonces, si tienen estas pequeñas disposiciones, no cordones alargados, que podríamos señalar más o menos, que vendría estando como por acá, mientras los cordones sean relativamente cortos o pequeños. Esa zona que nosotros tendríamos allí como primera viene siendo la zona glomerular. ¿Listo? Glomerular. Sí, glomerular. Tenemos la zona glomerular. Recuerden, una zona donde los espongiositos no se disponen de cordones alargados, sino que pueden ser cúmulos ovoides. Bien. ¿Qué puedo identificar? Que esos cúmulos tienen como una pequeña luz alrededor, que vienen siendo básicamente los vasos sanguíneos que los rodean. ¿Qué producen esos espongiositos? ¿Qué producen? Al posterior.
los tengo. ¿Listo? La línea de abajo es una línea que yo propuse de forma imaginaria. ¿Listo? Más o menos dependiendo a que yo ya vea que la disposición de los cúmulos es más alargada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mira que estos cúmulos de acá, estos cúmulos de acá, vos los ves así. Mira, los ves limitaditos, los ves redonditos, los ves que no son tan grandes. ¿Listo? En cambio, si vos te fijas, por ejemplo, en los que están más abajo, por ejemplo, no sé, mira que yo puedo ver que este cúmulo decae de forma alargada. ¿Listo? Este cúmulo que yo veo acá es alargado. Ya no es tan limitado, tan circular como los que veis arriba. ¿Listo? Porque cuando yo ya los empiezo a ver así alargados, ¿en qué zona me encuentro? Estoy en zona fascicular. Entonces, por ejemplo, esta zona que yo veo acá, esta zona ya correspondería a zona fascicular. ¿Listo? Entonces depende del tamaño de las formas que generen los espongiositos. Si son alargadas, estoy en zona fasciculada. Si son más bien como muy limitadas o muy pequeñas, estoy en zona glomerular. Pero como ven, ese límite lo estoy poniendo casi de manera imaginaria. ¿Listo? O más o menos hasta donde puedo percibir que pues, son glomérulos o son nódulos. ¿Listo? Muy bien. Zona fascicular, ¿qué producen las células o los espongiositos de esa zona? Glucocorticoides principalmente, pero también puede generar gonadotropins. ¿Listo? Quitamos. Tendríamos entonces las dos. En la medida que nosotros vayamos bajando, por la corteza, ¿qué pasa con las células? Cambian de color, ¿sí o qué? Entonces vean que más o menos en este límite que yo voy a trazar acá, ahora no se ve, no, ahí sí se ve. En este límite que yo voy a trazar acá, vean que las células que están por debajo, en esos otros cordones, yo veo que tienen un color más acidófilo. ¿Listo? Y por lo tanto, esta última zona que yo encuentro acá va a corresponder ¿a cuál? A la zona reticular, exactamente. Entonces, esa que yo veo ahí vendría siendo la zona reticular. Todos los espacios de luz que ustedes ven entre los cordones celulares vienen siendo ¿qué? Capilares. ¿Listo? Entonces vean que hay una gran cantidad de capilares allí. Hay muchos capilares en esa zona. Entonces esos capilares que pueden ser sinusoidales, perdón, pueden ser fenestrados, son estos. Entonces las hormonas que producen las células de la zona reticular llevan sus hormonas hacia esa red vascular. ¿Qué tipo de hormonas producen? Dehidroepiandrosterona. Andrógenos de origen suprarrenal. ¿Listo? Andrógenos de origen adrenal, o también puede producir cortisol en pocas proporciones. ¿Listo? No es típico que lo produzca, pero lo puede producir. ¿Listo? Esas células no reciben un nombre específico para que lo tengan presente. Bien, las vamos a llamar espongiocitos en la zona glomerular y en la zona reticular. ¿Qué hago? Los sinusoides, ¿cuáles son estos que os veo acá? Sinusoides sanguíneos. Esos que vemos acá.
O sea que esas tres zonas en conjunto son lo que forman la zona reticular. ¿Listo? Y con eso tendríamos abordado toda la corteza. Bien. Ahora lo que tenemos más abajo viene correspondiendo a la médula. O sea, la médula adrenal es esta que vemos acá. ¿Listo? Donde vemos las células que tienen un color un poco más basófilo. ¿Listo? Todas las células que vemos allí que tienen un núcleo muy oscuro o tienen un núcleo muy teñido y un citoplasma que se ve basófilo van a corresponder a las células cromoafines. Es decir, ¿cuáles van a ser las células cromoafines? Estas que ustedes ven acá. ¿Listo? Tienen su citoplasma muy teñido, se ven con un núcleo muy oscuro y son las típicas células que van a ser las secretoras o las que van a encargarse de la producción de catecolaminas. Vean que alcanzamos a ver un poquito acá como de zona fascicular por el tipo de corte que estamos observando. Ya si ustedes ven, por ejemplo, unas células que no tengan ese núcleo tan intenso y no se les vea el citoplasma tan teñido, sino que más bien el núcleo se ve como pálido o blanco por dentro, como por ejemplo esta célula que ustedes ven acá, o esta célula que ustedes ven, como esa célula que ustedes ven ahí, como esta célula que vemos acá, como esta célula que vemos acá, como esta célula que vemos acá. Esas celulitas que tienen ese núcleo más bien como medio blanco, grande, pálido, esas vienen siendo células ganglionares, que recuerden que son neuronas ganglionares. Fácil. ¿Listo? O sea que tenemos allí las neuronas ganglionares o células ganglionares y las que están más pintadas que vienen siendo las células cromoafines. Bien. Relevancia con las cromoafines porque van a presentar o van a tener la producción y síntesis de catecolaminas. Bien. Entonces vayámonos a otro plano y ayúdenme a identificar lo que viene correspondiendo a estas células. ¿Tenían que tomarle foto o algo así? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, por ejemplo, acá, por favor, señálenme una célula ganglionar o señálenme células ganglionares. Isabela, no sé qué señalaste. Vino bien. María José, bien. Camila, bien. Mariana, bien. Esa que señaló Camila y Mariana se ve muy bien. Listo, yo les señalo otra, por ejemplo. Laura, bien. Isabela, me la robaste, pero bueno, esta era la que yo les iba a señalar. Listo. O esta que tenemos, por ejemplo, también acá. Listo, esas serán las células ganglionares. O sea que en la médula adrenal podríamos identificar tanto células ganglionares, listo, como células cromoafines. Bien. Y esos serían los elementos histológicos que podemos describir dentro de la glándula suprarrenal. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Tenés cara de dormida. ¿Yo? Estoy despierta. Baja sus pies de ahí. Sí, 4 horas. Yo estaba 4 horas. Pues, pero si quieres. Listo. No, pues no las tengo. La glándula suprarrenal, entonces, como lo pueden ver, tiene elementos muy puntuales que vamos a identificar en el componente histológico. Esos elementos, digamos, van conducidos más que todo para que luego puedan hacer la correlación con lo fisiológico. Y estos vasos sanguíneos centrales que vemos acá, pero el vaso sanguíneo más grande que observan ustedes es este que vemos acá. Listo, este vasito que ustedes ven muy grandote por acá. Esta vena, que es una vena muy grande, es la vena medulosuprarrenal central. ¿Listo? Toda esta que ven acá. Que es básicamente la vena que lleva a drenar o que viene haciendo el drenaje venoso de toda la glándula suprarrenal. ¿Listo? ¿Vean qué, profe? Vena medulosuprarrenal central.
Médula suprarrenal central. Vena médula suprarrenal central. Porque la vena se ve como allá arriba. Como anulada no es por disposición del cortisol, como se genera el delirio de la glándula suprarrenal, le sirve como un link. Y estamos viendo la más delgada en la parte superior y más gruesa en la parte inferior. No por nada especial o por nada particular. Porque te da, si le dicen eso, que no, o sea, por eso no sabría que no sabía. No, ¿sabes por qué se identifica bien que es una vena? Por lo que vemos en la muscular. La muscular tiene, la túnica media tiene demasiado tejido conectivo. Y vemos, por ejemplo, que esa muscular mezclada con ese tejido conectivo nos quiere decir que pues, la adventicia es muy gruesa. Pero Más si que ya todo. sí, en el Porque mira, ven, con el músculo acá empieza la adventicia y la adventicia tiene músculo. Eso es típico de una vena. ¿Listo? Una vena de mediano calibre. Bien, para terminar la sesión de hoy, entonces el último órgano que tenemos es el páncreas endocrino. ¿Listo? Bueno, páncreas, recuerden que va a ser una glándula mixta, principalmente porque tiene un componente exocrino que está formado por acidos pancreáticos y sus conductos, y tiene una porción endocrina que está formada principalmente por islotes pancreáticos. Bien, el páncreas endocrino es una proporción muy pequeña del páncreas, ¿listo? Corresponde al menos del 10% del páncreas y corresponde como una especie de tejido difuso alrededor del páncreas, ¿listo? Van a regular principalmente hormonas que van a afectar la cantidad o concentración de glucosa en sangre, es decir, que afectan a la glicemia, ¿listo? Y pues pueden disponerse de manera diferente en las diferentes posiciones del páncreas. Recuerden que el páncreas está descrito que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿listo? Usualmente están mejor formadas a nivel de la cabeza y se van volviendo más difusos esos islotes hacia el cuerpo y hacia la cola, ¿listo? A esas estructuras que forman el páncreas endocrino los vamos a llamar islotes pancreáticos, o también se les conoce por su epónimo con el nombre de islotes de Langerhans. Yo me seguiré llamando islote pancreático. Sin embargo, si usted le quiere llamar islote de Langerhans, pues no vamos a pelear por eso. Bien. Bueno. Para yo poder ver dentro de los islotes pancreáticos las diferentes células, dependiendo del tipo de hormona que ellas sinteticen, requiero tinciones especiales, bien, que no tenemos disponibles en algunos de los microscopios. ¿Por qué? Por ejemplo, con tinciones histoquímicas similares a la hematoxilina bocina, hay una que se llama la técnica de Malo-Yazan, que es un tipo de técnica tricrómica que me puede teñir a mí específicamente las diferentes células del islote. Sin embargo, la mayor parte de las veces tengo cortes histológicos teñidos con hematoxilina eosina y se ven así, ¿listo? O sea, yo no puedo distinguir el tipo de célula. Ahora, tengan presente que la distribución de las células del islote pancreático siguen un patrón en el cual o pueden estar en posición central o pueden estar periféricas dentro del islote. Entonces, ¿cuáles son las posiciones de estas? Primero, las células A o alfa corresponden entre un 15 a un 20% total de las células del islote y tienen una ubicación principal en la periferia de los islotes pancreáticos. ¿De qué se van a encargar esas células? Principalmente de la producción de glucagón. Sin embargo, también pueden generar la producción del péptido inhibidor gástrico, de colecistoquinina, y pueden, por ejemplo, ser afectadas por la función de la ACTH o también por endorfinas. ¿Listo? En cuanto a las células B, también denominadas células beta, vamos a encontrar que son las más abundantes dentro del páncreas, correspondiendo a un 70% total de las células que encontramos a nivel pancreático. Y su relevancia radica de que estas células con ubicación central en el islote van a ser grandes productoras de insulina. Bien, ahí tenemos los grupos grandes o principales de células pancreáticas. Sin embargo, tenemos también otras dos,
las células T, que vienen siendo entre un 5 a un 10% total de las células del islote, que están también en posición periférica y producen somatostatina. Y hay otras poblaciones menores de células que corresponden al 5% total de las células del islote pancreático, que por ejemplo se distribuyen entre las células productoras de polipeptido pancreático, las células D1, las células I, las células epsilon. Bien, para que nosotros podamos entender un poco entonces la función del páncreas, es importante tener presente que la glicemia o el manejo de la glicemia es relevantísimo para la función de órganos críticos en el cuerpo. Bien, la producción de insulina permite que se pueda dar un uso eficiente de la glucosa para aquellos órganos que son sensibles al estímulo de la insulina, para que pueda ser aprovechado y además pueda hacer, por ejemplo, efectos en el hígado en los procesos de gluconeogénesis o glucólisis. Bien. La somatostatina, por otra parte, pues va a inhibir la secreción de insulina y glucagón, o sea que es un regulador endocrino importante de la función pancreática. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de diabetes mellitus tipo 1, que es un tipo de diabetes relativamente común, nosotros vamos a encontrar que en los pacientes afectados con este tipo de diabetes hay una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Es decir, el sistema inmunológico puede generar como tal una identificación como células extrañas a las células beta pancreáticas y realizar un proceso de respuesta autoinmune frente a ellas. ¿Listo? Es lo más típico, aunque por ejemplo hay presentación de diabetes mellitus tipo 1 de tipo idiopático, es decir, de origen desconocido. ¿Listo? Entonces vamos a ir a ver el páncreas endocrino en el microscopio de Liu. Ya nosotros, por ejemplo, habíamos tenido cierta idea de lo que era el páncreas. Vamos a ver el páncreas aquí directamente. En las imágenes de páncreas que nosotros tenemos acá disponible hay una tinción con hematoxilina de eosina, pero vean también que hay dos tinciones particulares que se llaman tinciones inmunistoquímicas, que son estas dos que tenemos acá, la MA102900 y la PA103905. Esas dos tinciones que ustedes tienen allí no tienen hematoxilina eosina, tienen otro tipo de tinción que vamos a conocer con el nombre de tinción inmunistoquímica. Tal vez no hemos hablado ahora en ellas, o tal vez Nina se los comentó en el semestre pasado. Las tinciones inmunistoquímicas pasan para su tinción el hecho de que toda proteína en el cuerpo puede ser identificada como un antígeno, es decir, como algo extraño. Y para yo marcarlo puedo utilizar un anticuerpo que tenga un color o un elemento que sea fotosensible y genere una luz. Bien. En este caso, para estas tinciones, la tinción de insulina, ¿qué hace? Genera un anticuerpo anti-insulina que va a pegarse directamente a los sitios donde hay insulina, por lo tanto se va a marcar específicamente a las células alfa o beta. Mientras que la tinción de glucagón, esto va a utilizar un anticuerpo antiglucagón que se va a pegar a las células alfa. ¿Listo? Por lo tanto, estas tinciones son específicas para identificar esas células. ¿Listo? ¿Cómo se ve típicamente el islote pancreático? Lo vemos así. Vamos a acceder a la placa 0095. Entonces allí en la placa 0095 vemos el páncreas y encontramos, por ejemplo, estos sitios que se ven pálidos. Eso que ustedes observan allí, eso que encontramos aquí en la parte central, eso es islote pancreático. ¿Listo? O sea, ¿qué pregunta? ¿Eso es páncreas endocrino o páncreas exocrino? ¿Listo? Esos son los sitios pancreáticos. Bien. Sitios que ustedes vean pálidos o que los vean así medio pálidos van a ser los islotes pancreáticos. Lo malo con la hematoxilina eosina es que yo no puedo distinguir directamente cuál es cada tipo de célula. No sé si son alfa, no sé si son beta, no sé si son delta, no sé si son PP, etc. ¿Listo? Para poder hacer eso, y ya te doy la palabra a Pino, requeriría una tinción inmunistoquímica. Santiago. Si la persona tuviera diabetes
cómo se ve ese Se tendría que ver o menos celular o más pequeño. ¿Listo? Y podría, si es de tipo autoinmune, verse con un infiltrado inflamatorio, es decir, verlo con muchos puntos basófilos alrededor que vienen siendo linfocitos. ¿Listo? Veamos dónde más hay, por ejemplo, islotes pancreáticos por allí. Alejémonos un poco. Vean otro islote pancreático por acá. Vean otros pedacitos de islote pancreático por acá, más chiquitos. Se ve muy bien, o sea, es muy fácil identificar un islote pancreático. Pero entonces, si yo, por ejemplo, vean otro islote pancreático por acá. Pero vean, si yo, por ejemplo, utilizo ya una tinción más específica, como las tinciones que tenemos acá, por ejemplo, veamos la tinción para insulina. Esta es una tinción inmunohistoquímica. ¿Listo? Se utiliza una tinción de contraste que puede ser la hematoxilina, sin la eosina, y todo lo que vean como puntos rojos ahí son zonas en las cuales se ha teñido específicamente células beta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una tinción que utiliza un anticuerpo para insulina. Entonces nos vamos, por ejemplo, esto es un islote pancreático. Pero vean que en ese islote pancreático están teñidas específicamente con un color rojo muy intenso, lo que vienen siendo células beta. ¿Listo? Todas las que tenemos allí serían específicamente células beta. Observen ustedes que en los acinos pancreáticos no hay tinción. ¿Listo? Porque los acinos pancreáticos son páncreas exocrino y ellos no producen insulina. Cambia aquí el colorante, como tiene un anticuerpo frente a la insulina, se pegan los sitios de la insulina. ¿Listo? Que en ese caso serían las células beta. Profe, pero yo cómo me doy cuenta que eso es una tinción anti-insulina. Yo le tengo que decir. Yo tengo que decirle. O sea, si yo le muestro una imagen de estas con fines evaluativos, yo no le puedo preguntar qué células son esas. Pues porque falta una información. Y es decir, cuál es el anticuerpo utilizado para teñir esas células. ¿Listo? Ya usted con la información del anticuerpo, pues ya sabe que las células que se van a teñir allí son células beta. ¿Listo? No células alfa. Entonces vean el resto de islotes. ¿Listo? Hasta vean que en zonas donde uno no ve que haya un islote, vemos algunas células teñidas. Porque recuerden que se constituye como un órgano difuso. O sea que pueden haber células no formando el islote redondo, sino estructuras más alargadas. ¿Listo? Como la vemos allí. En cambio, si utilizamos la tinción de glucagón, ¿qué esperarían ustedes ver? ¿Más células teñidas o menos células teñidas? Menos. Entonces nos vamos a un islote y vean que aquí, si bien veo que hay varias células teñidas, vean que hay muchas otras células que no se pintan. Las células que específicamente están teñidas con la tinción, vamos a ver que corresponden a células que vienen siendo células alfa. ¿Listo? Vamos a tener allí células alfa pancreáticas. ¿Listo? Vienen siendo las proteínas de glucagón. ¿Listo? Entonces, para saber cuáles están tiñendo es necesario que yo le dé la información de qué se está tiñendo allí. ¿Listo? O sea que si eventualmente vamos a observar este tipo de células o esta placa, yo les diré cuál va a ser el método de producción. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Quejas? Para glucagón. O sea que estas células alfas. ¿Listo? Bien. Muchachos, entonces esto es lo que corresponde a la histología de los órganos del sistema endocrino. Para el día de mañana, cada sesión tiene una sesión de 2 horas por grupo, donde vamos a hacer un taller. ¿Listo? Cada grupo tendrá su taller. No sé si lo pueden ejecutar. Las 4 horas, las 2 que tiene cada grupo, ustedes las pueden tomar para hacer ese taller. Las instrucciones del taller, qué es el taller y qué deben hacer en ese taller, se los dejo disponibles esta tarde.
¿Listo? Y tienen que entregarlo durante la jornada. ¿Listo? ¿Cómo? Sí, es el mismo tema. ¿Cómo? No, la por eso, sí, tengan presente. El taller queda disponible a partir de esta tarde, no vuelvo a repetirlo todo allí. El taller es asincrónico, es decir, ustedes no nos vamos a ver en aula, ustedes lo hacen dependiendo de cómo tengan sus grupos. Son grupos máximo de 6 estudiantes y mínimo de 5 estudiantes. Segundo punto, no recibiré entregas en el correo electrónico. Quiero dejar muy claro eso como vuelvo a repetir. No recibiré entregas a través del correo electrónico, sino a través del botón de entrega. Si el botón de entrega se encierra de usted no ha entregado, ni lo mande al correo que no lo va a revisar. ¿Listo? Solo las entregas al botón de entrega. O sea, organicen muy bien cómo van a hacer, con quién lo van a hacer, cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer. Es un taller que tiene componentes de identificación de imágenes y de lectura de una PIN. Tengan presente eso. ¿Listo? Y tienen que utilizar las 2 horas de cada grupo para poder hacer un tiempo. Sí, eso bueno. Es que yo no sé si los que tienen jornada de entrega o están en otra cosa de 7 a 9, o los que están de 7 a 9, pues sí, pero tengan presente que es respetar el límite de persona. No, lo envía una persona de manera individual. Bueno, una persona por grupo. Y que lo envíen, que tiene el internet más estable, no hay que se desaparece, que usted no puede hacer nombre de grupo de pronto. ¿Cómo? Mínimo 5, dale. Mínimo 5, máximo 6.